Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente en un video más para nuestro canal Global Invent. El día de hoy, para poder responder una pregunta también que me hacen, ¿no? Ingeniero, ¿qué tamaño de vigas debo poner en mi construcción? ¿Qué tan importantes son las vigas peraltadas en todo caso, ¿no? Acá nos vemos ubicados en un proyecto que está en pleno proceso de encofrado de vigas peraltadas. Y nos llama la atención de cómo realmente podemos explicarles cuál es la importancia de tener las vigas, ¿no? Las vigas peraltadas en este caso. En primer lugar, cuando hablamos de vigas peraltadas, son vigas que superan una longitud entre columna y columna, ya que estas vigas van a sobresalir por debajo de la losa, ¿sí? Lo que podemos apreciar acá, estas vigas están encofradas en sus laterales y se está dejando una pequeña porción donde va a amarrar la losa, ¿no? Ahí, acá también podemos ver, esta es una viga. Estas vigas dejan un espacio para que luego, por aquí más o menos, por aquí, entren las viguetas y la losa de entrepiso. ¿Qué tamaño deben tener? Miren, como un predimensionamiento básico, muy sencillo y puntual, podríamos dividir la luz entre 12, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, se me ocurre pues una separación entre mis columnas, entre esta columna y esta columna, tengo una separación de 5 metros, sería 5 entre 12, me daría algo así como 0,42 centímetros, aproximadamente 45 centímetros necesitaría, ¿no? Entre 12. Ya sé cuánto sería el peralte de esta viga. El ancho de la viga nos dice las recomendaciones que puede ser la mitad del peralte, pero en este caso estamos utilizando, y en general en Global Invent utilizamos separaciones no menores a 30 centímetros, ¿no? El ancho de las vigas. Ahora, si yo asigno un ancho y un peralte, un tamaño de esta viga, se puede diseñar tan igual como si lo hiciera 5 centímetros más o 5 centímetros menos. Las vigas, a diferencia de las columnas, tendrán también, serán algún tipo de vigas que tengan un doble reforzamiento o simplemente serán vigas simplemente reforzadas. Usualmente en viviendas tenemos vigas simplemente reforzadas. Vigas que van en una cuantía un poco mayor que la columna, el 4%. Esta puede ir del 2% en adelante, ¿no? La cuantía de esta viga. ¿Qué depende básicamente la cantidad de acero de estas vigas? Miren, la columna recibe una carga puntual, digamos, en todo el área que la rodea, de un peso, que es el peso de la losa, parte del peso de las vigas, parte del peso vivo de lo que yo voy a colocar encima de mi losa. Entonces todo, digamos, que suma y cae sobre la columna, ¿no? Cae sobre la columna puntualmente, y la columna es un elemento llamado flexocompresión, ¿no? Es un elemento que trabaja a compresión principalmente, pero también cuando hay un movimiento sísmico trata de irse de un lado a otro. Las vigas, al contrario, son elementos que trabajan básicamente por flexión, ¿sí? Por flexión. ¿Y a qué se refiere eso? Esta viga de acá en algún momento va a tener una carga, va a tener un peso que lo va a tratar de arquear, ¿no? Que lo va a tratar de arquear. A eso se le denomina el peso muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente apenas yo le pongo una losa de desencofre, esta viga va a tratar de asentarse ligeramente y va a tener que arquearse. Entonces necesitaría un refuerzo para que soporte ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo que va a tratar de arquearse, de asentarse la parte del centro de la viga. Los costados se asentarán, no se van a asentar porque simple y sencillamente tenemos a la columna. Pero cuando ocurre un movimiento sísmico, entonces también esta vivienda tratará de desplazarse hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, y las columnas y las vigas tendrán, digamos, algún desarrollo de flexión diferente a lo que es solamente por el peso muerto. Y ahí viene la necesidad de los refuerzos de los costados. Ahora, ¿qué tan importantes son estos elementos, al menos en un sistema porticado? Cuando ocurre un movimiento sísmico, nosotros, los ingenieros, esperamos que las fallas
las fallas que ocurran no se den a nivel de las columnas, debajo de las columnas. De preferencia tendrían que darse en las vigas. Por tal razón las vigas no tienen que ser tan rígidas, más rígidas que las columnas, porque si no en todo caso fallaría la columna y eso sería algo muy grave. Pero estas vigas tienen que ser lo suficientemente rígidas para que yo pueda con tranquilidad techar aquí y no vibre la losa. Y no vibre esta losa. Entonces, ¿cuál es la cantidad de fierro que necesita esta viga? En este caso estamos trabajando, por ejemplo, con fierros de 3/4 y fierros de 5/8 en este caso, ¿no? Acá tenemos 2 de 5/8, perdón, 2 de 3/4 y de 5/8 tenemos, perdón, 4 de 5/8, perdón, 4 de 3/4 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de 5/8, más o menos. A ver, 2, 3, 4, 4 de 3/4, 2, 4, 5, 6 de 5/8, ¿no? 4 de 3/4 y 6 de 5/8. Ese es el refuerzo que tiene esta viga. ¿Cuál es la característica de esta viga? Que tiene 30 centímetros de ancho y tiene 4 metros 80 casi de luz, de cara a cara de la columna, ¿no? De cara a cara de la columna tiene como 4 metros 80 y el refuerzo es de 4 fierros de 3/4 y 6 fierros de 5/8 ubicados en esta posición. Ahora, el fierro en la viga, mientras más esté en la parte superior y mientras más esté en la parte inferior, aportará mayor resistencia. Pero entonces, ¿por qué colocamos estos fierros aquí? Estos también aportan resistencia, pero este aportaría mucha más resistencia si estuviera acá. Esto lo colocamos muchas veces por un proceso constructivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí van a atravesar viguetas también, ¿sí? Aquí van a atravesar viguetas y esas viguetas quedarán mejor confinadas y tendrán un punto de apoyo en esta parte de la viga, ¿sí? Pero principalmente cuando un profesional, un ingeniero diseña el área de acero, la calcula en la parte superior y en la parte inferior, principalmente. Y si tú estás colocando una viga con fierro un poco más arriba, eso también entra en el cálculo. También se considera, ¿no? ¿Qué tanta separación uno tiene de los fierros inferiores hasta cada posición, desde la parte inferior de la viga hasta cada posición del fierro? Importa mucho en este diseño de las vigas. Ahora, la viga no solamente es fierros longitudinales, tiene también el refuerzo transversal. ¿Para qué nos sirve este refuerzo transversal? Fíjese que en las columnas ese refuerzo de confinamiento apoya a que la columna se mantenga íntegra, ¿no? No se aplasten, no se aflojen, no se suelten los fierros, porque es un elemento sometido a flexo-compresión. Esto no está sometido a flexo-compresión, pero sí tiene grandes esfuerzos de corte. Y estos estribos apoyan y reducen esos esfuerzos de corte. De alguna manera nos aportan a que nuestra viga sea un elemento mucho más resistente. Ahora, ¿cuál es la separación, ¿no?, que debemos tener en estos estribos? Fíjense, si nos acercamos podríamos incluso contar esos estribos. Y la distribución que nosotros empleamos en Global Invent, que realmente si uno diseña adecuadamente una vivienda, pues siempre las viviendas llegan a considerar las áreas mínimas, porque son construcciones de mediana altura. No estamos hablando pues del estribo de un puente, la viga de un carril de un puente, cosas como esas, ¿no? Utilizamos 1:5, 10:10 y el resto a 15. De tal manera que la separación de estribos no hay ninguna separación mayor que 15. O sea, ninguna de estas separaciones es mayor de 15. Volvemos a ver. 1:5, 10:10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y el resto a 15. Hasta llegar al centro. Y lo mismo será de la parte del otro apoyo hacia adelante, ¿no? 1:5, 10:10 y el resto a 15. ¿Sí? Y no olvidar que estas vigas también necesitan estos ganchos que ingresen dentro del área confinada. Y por supuesto que los otros extremos de las vigas ingresan en el área de la columna. Entonces, si ingresan, necesitarán algunos estribos. ¿Se dan cuenta cómo ahí tenemos algunos estribos de la columna metidos a nivel de la viga? Justamente esos estribos mejoran la conexión de la viga hacia la columna. ¿Qué debería dar el confinamiento? ¿Dónde debería estar la resistencia de la unión viga-columna? Debe darlo la columna principalmente,
¿sí? Principalmente lo da la columna. Entonces debo colocar estribos en la columna para que confinen los fierros que están ingresando, ¿no? Los fierros que están ingresando justamente adentro de la columna, estos fierros de acá. Este estribo va a bajar hasta acá. Ahí tengo otro estribo y hay otro más abajo todavía. ¿Sí? Hay otro más abajo. Lo ideal sería que también en esta parte, también de la viga, ese fierro que vemos ahí, que pasa de largo, más o menos por aquí lo vamos a ver, ahí está. Esos fierros que están pasando de largo también estén confinados hacia el lado de la columna, ¿no? Para mejorar las uniones. Muchas veces hay uniones muy deficientes en las obras, entonces tómense todo el tiempo del mundo para poder realmente armar una unión como debe de ser. Acá podemos apreciar otra más, miren compañeros. Aquí podemos apreciar, miren cómo el constructor ha puesto 1, 2 y 3 estribos. Y este es muy probable que baje también acá. ¿Sí? Entonces ahí vemos también una unión. Entonces esos estribos confinados, ¿no? Esa parte confinada, ese nudo rígido, le va a dar toda la resistencia que necesite a estos fierros que ingresan aquí. Y no olvidar que cuando nosotros necesitamos culminar esta viga, el día que ya se termine de armar todo, debe quedar como mínimo 5 centímetros por encima del estribo, el baseado, porque si no, corremos el riesgo de que se agriete. Entonces el acero que va a ir en las vigas depende de la distancia que hay de columna a columna, y también depende, ¿por qué no?, de un futuro movimiento sísmico, ¿no?, el cual se está analizando en este proyecto. En este caso, por ejemplo, yo no utilizaría, en primer lugar, en viviendas, recomendaría utilizar también fierro de 5/8 en vigas principales. Que sus vigas tengan por lo menos la distancia entre 12 de peralte, ¿no? Como dije, en 5 metros aproximadamente son como 42 centímetros, que se redondearía a 45 centímetros. Si tuviera menos, si tuviera 3 metros nada más, vamos a hacer el cálculo, en 3 metros sería aproximadamente como de 25 centímetros, ¿no? En 3 metros. Entonces, si mis columnas están separadas cada 3 metros, esa viga debería peraltar como 25 centímetros. Y también se podrían hacer algunos arreglos en esas vigas, pero digamos que es lo más ideal. Y utilizar fierro de 5/8 como mínimo para nuestras vigas. También vamos a emplear fierro de 3/4, sí, hasta de 1 pulgada, dependiendo del tamaño de mi viga y su separación. No les puedo dar un dato exacto porque tiene que ser calculado por un profesional, pero por lo menos algo ya aprendimos el día de hoy, ¿sí? Ya sabemos para qué sirven también esos estribos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por ahora con respecto a las vigas, y espero que haya sido de su agrado. Les comento que también tenemos el curso de maestros de obra. Aquellos que deseen aprender de construcción pueden inscribirse. También tenemos el curso de ingeniería Global Invent para todos los profesionales jóvenes de la construcción que salen de los últimos ciclos de la carrera de ingeniería civil, para que aprendan un poco más de lo que hacemos en Global Invent. También está todo el proceso de diseño de una vivienda, y tenemos muchas cosas preparadas para ustedes, así como estos videos vendrán más. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Si desean un asesoramiento, una visita en su obra, escriban al número que está en la descripción del video. Y como decimos siempre, si quieren vivir en el futuro, ya no hay que construir como en el pasado. Nos vemos, cuídense.